Encantado de teneros a todos en el Ateneo. La sección de filosofía hoy organiza estas jornadas. Para la sección es muy importante. Y bueno, unas palabras porque todos somos amigos y admiradores y lectores del profesor Ignacio Gómez de Liaño. Fue profesor mío hace 25 años en el nocturno de filosofía y pues era un profesor de alguna manera distinto a otros profesores. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que el primer día nos dijo: sentaros siempre en el mismo sitio por un tema mnemotécnico, porque Ignacio es un estudioso de las artes antiguas y olvidadas de la memoria. Bueno, entonces es una figura que, como sabéis, en el campo del ensayo, de la poesía, de sus diarios, de la historia, es una figura, es un polígrafo. Y eso es algo que se ha perdido, ¿no? En el mundo de la especialización filosófica que damos, se da en el currículum de la carrera de filosofía medieval un mes, pues se han perdido estas figuras. Se ha perdido también la relación maestro-discípulo, se perdió ya en los años 50 y lo estamos pagando. Y entonces pues queremos hacer un homenaje a un príncipe de la cultura, a un personaje singular. Decía Borges: que otros se admiren de los libros que han escrito, yo de los que he leído, yo añado de los de nuestro invitado hoy. Y para terminar quería resumir un poco, citarle en el libro del Juego de las Alas se dice: quiero hacer de la vida un viaje, del viaje un juego, de hacer del juego una ciudad y de hacer de la ciudad un experimento poético que es también un experimento psicológico y un experimento con la vida y con las letras. Ignacio, ya eres una leyenda para nosotros. Buenos días, bienvenidos a todos y todas. Se me ha otorgado el gran placer y el honor de presentar a los ponentes que van a participar durante esta mañana en el homenaje al profesor Gómez de Liaño. Y además que le van a acompañar en este acto tan entrañable para toda la sección de filosofía como es rendir homenaje a una persona de la categoría intelectual de Gómez de Liaño. Cuando preparaba esta breve presentación, lo primero que me llamó la atención es el enorme respeto y admiración con el que todos los comentaristas de la obra de nuestro homenajeado se referían a algún aspecto de su obra. Así, Javier Arnaldo, en el ciclo de conferencias del Museo del Prado, hilando palabras e imágenes, que os acordaréis si estabais juntos, señalaba que Ignacio Gómez de Liaño era un hombre con preocupaciones universalistas en la interpretación de las cosas, capaz de tratar con profundidad temas tan diversos como el orientalismo, la vida de Carlos III o la filosofía de Giordano Bruno. Tengo que confesar que solo conozco dos obras del profesor: el ya citado Reino de las Luces, Carlos III, entre el viejo y el nuevo mundo, y el libro de los artistas. Pero cuando he leído estas obras me han entrado unas ganas inmensas de profundizar más en tu teoría. Una obra, esta última, la del libro de los artistas, magnífica, en la que se refleja su capacidad para captar la universalidad a la que se refería el profesor Javier Arnaldo y a la vez la especificidad de cada uno de los creadores y creadoras allí tratados. Desde Dalí hasta Guillermo Pérez de Villalta, pasando por Elena Asís, la selección de artistas que se nos muestra en este ensayo cumple la peculiaridad de dar pie a la conjunción y a la comunión entre el arte-imagen y la literatura. Y es que, además de su universalidad y profundidad en los temas, en este libro se nos revela que Ignacio escribe no solo desde el entendimiento, sino también desde el corazón y desde la vida. Él mismo señala: el libro de los artistas
se iba transformando sin previo aviso y sin que alterase una coma en el libro de mi vida. Vida que nos remite a una forma de entender el proceso creador, su proceso creador, como un proceso de autoconocimiento, en ese ser elusivo, cito palabras textuales, que es por esencia nuestro yo. Pero en este proceso de acercamiento a la figura del profesor Liaño, todavía faltaban por abrirse nuevas puertas. Y una de ellas nos remite a nuestro primer ponente de esta mañana, César García Álvarez, el profesor César García Álvarez. En la actualidad es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de León, profesor de piano por el Conservatorio de Valladolid. Su labor docente e investigadora abarca diferentes campos de la historia y la teoría del arte, especialmente aquellos relacionados con el simbolismo de las imágenes y los aspectos teóricos y metodológicos de su interpretación. Posee numerosas publicaciones de las que quiero destacar Iconografía fantástica y simbolismo en el Renacimiento, El simbolismo del grotesco renacentista y El laberinto del alma. Como especialista en la obra de nuestro homenajeado, además, quiero destacar un artículo dedicado precisamente al profesor Liaño, que lleva como título Hermes en Eros, la obra de Ignacio Gómez de Liaño, y que me ha parecido magnífico. Pues bien, en este artículo César nos revela un último aspecto que me gustaría destacar. Dice textualmente: uno de los aspectos fundamentales y esenciales de todas las obras de Ignacio Gómez de Liaño, sean literarias, ensayísticas, históricas o mnemónicas, es la condición última de la unidad, del uno, con mayúscula, ese uno, como soporte y esencia de la realidad y del conocimiento. De tal forma que, si la primera vibración de la que surgió el universo en el espacio y en el tiempo fue un grito infinito de dolor, llevaba en su seno el germen de un infinito gozo y paz. De tal forma que el yo es entendido por el profesor Liaño no como algo sustancial, sino como un supernexo sentiente cuya esencia es el alma. De ahí que Hermes, el entendimiento, deba al final someterse humildemente a Eros. Solo así podrá descifrar los herméticamente cerrados secretos que conducen a la revelación gozosa de lo uno, ese uno por supuesto con mayúscula. En este momento, y después de haber abierto estas puertas, el profesor Liaño se convirtió ante mis ojos en un auténtico hermetista, en el genuino sentido del término, frente a las degradaciones que ha sufrido este término, ¿no? Degradaciones de las que frecuentemente hablo con mi marido en casa, que está ahí entre el público, y que sentimos profundamente. Y decimos auténtico hermetista porque en Ignacio se une el universalismo del conocimiento, el proceso creador basado en la vida y el fundamento de la existencia en ese yo, con mayúscula también, Eros Hermes, que como un supernexo sentiente encuentra su esencia en el amor. En la sesión matinal de este homenaje que vamos a disfrutar ahora por la mañana, vamos a profundizar en todos estos temas. El profesor César García es un especialista. Vamos a profundizar en estos temas, como decía, pero no cumpliríamos nuestro objetivo si nos redujéramos a un conjunto de aportaciones puramente teóricas. En este sentido, nos queda por abrir una última puerta. Contamos, y esa puerta es una puerta también muy importante, que está sentada tímidamente en el público, y que se llama Eugenia Niño Pasillos. Eugenia es una de las pioneras en España, una de las pioneras mujeres especialistas en arte contemporáneo, una de las primeras galeristas, junto con Juana Mordó, Elvira González, Cefa Seiker, y además es una persona que ha contribuido muchísimo a la edición de la obra gráfica
en su sello Vuela Pluma Ediciones. Eugenia va a acompañar en la segunda parte de este recorrido a Ignacio y a César y va a darnos una mirada, va a ofrecernos una mirada entrañable, cariñosa, amistosa, amorosa del profesor Liaño. Yo ya no tengo nada más que decir y doy las gracias por estar en una mesa con personas de la categoría intelectual de vosotros y cedo la palabra al profesor César, que se me olvida siempre el nombre. Gracias. Muchas gracias por tan amable y atinada presentación. Es para mí un auténtico placer estar aquí de nuevo hablando sobre la obra de mi admirado y querido Ignacio Gómez de Liaño. Cada vez que él ha tenido la amabilidad de invitarme a presentar alguna de sus obras, y ya desde el año 2007, que fue la primera, precisamente aquí en el Ateneo, precisamente en compañía, por ejemplo, de Idia Lalán, que se encuentra ahí al fondo, de quien conocí en aquella ocasión, siempre me he encontrado con muchos apuros de tiempo para poder desgranar en media hora aproximadamente la riqueza de una sola de sus obras. Con lo cual, pues pueden entender, o podéis entender, permitidme que os tutee, las dificultades que me encuentro ahora mismo, en las que tengo que reunir en menos de media hora todos y cada uno de los conceptos o ideas que vertebran su vida y su obra. Realmente me siento más que nunca como aquel San Agustín que se encontraba perplejo, incapaz de comprender, o como aquel niño en la playa intentaba meter todo el agua del mar únicamente en un pequeño agujero, que como sabemos era también el equivalente para aquel niño, que era realmente un ángel, una analogía de las dificultades para poder comprender el misterio de la Trinidad por parte de un intelecto humano asimilado alegórica y simbólicamente con un recipiente tan pequeño. Pero lo voy a intentar, y eso que también desde hace ya bastantes años suelo afirmar, y además cada vez más convencido en todas y cada una de mis intervenciones y textos sobre la obra de Ignacio, que Ignacio es la personalidad cultural más importante, me atreveré a decir no ya de la España de los últimos 50 años, hace tiempo decía 30 y pico y ahora después 40 y ahora ya son 50 o 50 y algo, sino de la cultura europea, puesto que realmente no existe en toda la cultura europea, y me atreveré a decir universal, alguien que haya abarcado tal cantidad de campos de conocimiento, de creación, en los que la vida se involucra con el pensamiento, con la acción creativa y poética, con la reflexión intelectual, con la creación literaria, de un modo además tan extraordinariamente, por un lado, armónico y por otro lado también tan extraordinariamente libre. Porque si tuviera que reducir la actitud vital de Ignacio en todo su periplo creador a una sola palabra, yo creo que la reduciría precisamente a lo que abarca el concepto de libertad e independencia. Esa, a mi juicio, es la primera característica que determina toda su vida y toda su obra, la insobornable independencia, que se traduce, a mi juicio, en dos realidades. La primera, en que jamás ha aceptado ningún tipo de condicionamiento externo para poder desarrollar ni una sola de sus producciones o creaciones, bien sea en el ámbito creativo, poético, literario, bien en el filosófico, ensayístico, bien en las propias directrices que han ido emanando siempre de sus propias determinaciones vitales. No se trata, sin embargo, de un individualismo egoísta, sino que precisamente, cumpliendo el ideal antiguo del sabio, al retirarse en muchos aspectos a sí mismo, aunque como luego veremos, su conexión con el mundo en todas sus facetas también ha sido amplia y constante, ha alumbrado ideas en todos los campos que se muestran no solo de una extraordinaria fertilidad, sino también, y esta otra palabra, y ese yo que en 2008 escribía esas líneas para aquellas jornadas en Zaragoza, y que en ese texto, el que titulé Hermes en Eros, lo desarrollaba, como acaba de citar Carmen. La palabra, otra palabra esencial en la vida y obra de Ignacio, es precisamente la unidad. La unidad dentro de la variedad y la variedad dentro de la unidad. Es decir, la condición clásica de la belleza, de aquello que se despliega, y son categorías que luego veremos que se reducen a fundamentos en algunos aspectos, tanto platónicos como personales del propio Ignacio,
la unidad dentro de todas y cada una de las diferentes excitaciones, variedades y polifonías que constituyen tanto el propio yo como la enorme variedad del mundo, otro por cierto de los títulos de los hombres. Por eso yo para esta jornada voy a intentar muy brevemente exponer cómo en realidad la propia vida y obra de Ignacio resulta del despliegue de una serie de ideas fundamentales y esenciales que se han ido desplegando armónicamente a lo largo del tiempo. Y ya también en 2008 me parece que fue unas jornadas de la Fundación Juan March que dedicaron a tu persona y a tu obra, y había escrito un pequeño texto no publicado, pero en el cual, después de haber reflexionado muchísimo sobre la propia condición de la obra y vida de Ignacio, llegué a entender que quizá, como en cualquiera de nuestras producciones intelectuales, aunque desde luego no alcancen nunca la categoría de lo que Ignacio ha realizado, probablemente toda nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestras acciones sean en realidad el despliegue a lo largo del tiempo de una sola idea o de unas pocas ideas que se van entrelazando y tejiendo. Y así como todos aquellos, sobre todo, que de mi generación nos enseñaron en el colegio y en el instituto de un modo muy reductor a intentar explicar los conceptos y organizarlos de acuerdo con una serie de esquemas que se reducían básicamente al árbol de Porfirio y todas sus derivaciones con conceptos y derivaciones. Yo creo, sin embargo, que la obra de Ignacio se puede entender junto con su vida como un extraordinario y al mismo tiempo unitario diagrama musical. No en vano también él ha recurrido en sus textos filosóficos, tanto sobre el fundamento como en las Iluminaciones filosóficas, su gran obra filosófica, como en el breviario de filosofía práctica y en otros aspectos también, a la idea de que toda persona es en realidad un conjunto de composiciones que se pueden reducir a ideas de carácter musical, que la composición musical de la persona, entendida como un despliegue y unidad armónicos de todos aquellos estados, tanto sintientes como inteligentes, emocionales, afectivos e imaginativos, se pueden reducir a un esquema. Y yo no sé si esas ideas estaban, creo que sí, y voy a intentar exponerlo aunque sea muy brevemente, como esbozo para un desarrollo posterior. No sé, insisto, si aquellas ideas estaban ya presentes ab initio, en el comienzo, como parte de su propia experiencia vital y sus características personales ya desde la niñez y desde la adolescencia, me atrevería a decir, o si fue el encuentro con Giordano Bruno, posteriormente con el arte de la memoria, lo que contribuyó a diagramatizar su propio pensamiento. Y esto nos llevaría a pensar si realmente aquellos acontecimientos, aquellos eventos y aquellas realidades con las que nos encontramos a lo largo de nuestra vida realmente son azarosas, caprichosas, o sin embargo están unidas a nuestra vocación más íntima y contribuyen a dar una forma clara a aquello que ya llevábamos anteriormente. Es decir, yo no sé si la obra y el pensamiento y la vida de Ignacio se diagramatizaron después del contacto con Bruno y con los diagramas gnósticos, maniqueos, budistas, etcétera, etcétera, o si realmente aquellos diagramas aparecieron porque ya existía una vocación y una esencia diagramática compositiva, nexual, dentro de la propia vida y pensamiento de Ignacio, incluso aunque fueran, por así decirlo, en aquel momento inconscientes o estuvieran latentes. Me inclino por la segunda posibilidad. Y de hecho voy a intentar, como digo, trazar un brevísimo esquema, una brevísima explicación de algunos de esos hilos o nexos que se puede entender que constituyen el propio tapiz de la persona. Por eso he titulado mi breve intervención Memoria, Entendimiento, Creación, también como una especie de paráfrasis de esa triple división de la filosofía clásica de memoria, entendimiento y voluntad, que son también tres categorías, evidentemente, fundamentales de la condición humana, pero porque creo que las tres están extraordinariamente unidas, además de una forma diagramática. Por eso he dividido, y lo tengo que explicar evidentemente de un modo sumamente breve, repito, por lo cual pido evidentemente disculpas, voy a poner a prueba mi propia capacidad de síntesis, estos hilos que se van desplegando a lo largo del tiempo, o estas diferentes ruedas del diagrama, en forma de caminos, de vías que van conduciendo desde la periferia hasta el centro, o desde el centro a la periferia. Y es que precisamente también otro aspecto, que este no es mío, la verdad, porque me lo apuntó deslumbrantemente en una conversación informal que tuvimos en Mallorca, si no recuerdo mal, Tomás Pollán,
quien afirmó, yo creo que con gran profundidad y luminosidad, aunque puede parecer paradójico por lo que voy a decir, que mientras todo nuestro pensamiento filosófico desde el romanticismo está sobre todo acostumbrado a la dialéctica entre la profundidad y la superficialidad, y entiende la profundidad como lo verdadero, como lo verdaderamente auténtico y como la prueba de fuego para poder determinar si una aseveración o una idea sobre el mundo es correcta, sin embargo, en Ignacio era mucho más acertado pensar en la relación dialéctica entre centro y periferia. No entre lo profundo y lo superficial, insisto, sino entre lo que está en el centro y lo que está en el exterior. Algo que a mi juicio lo acerca también, y lo veremos al final de la intervención, a la asimilación más profunda que se puede imaginar del propio pensamiento platónico, que es precisamente el que subyace bajo aquellos diagramas mitraicos, gnósticos, maniqueos y en el fondo también budistas, e incluso también bajo un neoplatónico peculiar y heterodoxo, pero profundo también en el fondo, como fue Giordano Bruno. El primero de estos hilos, o de estas estancias, porque también creo, y esto es muy interesante, que luego lo veremos, en su primera gran obra, una de las obras más inclasificables y magistrales de toda la escritura del siglo XX, que es Los Juegos del Sacromonte, una obra que tuve también el honor y el placer de poder estudiar para su reedición facsímil y que sigue siendo una obra inclasificable, poderosísima y realmente original. El propio Ignacio dividía ese libro en estancias, de un modo anterior a encontrarte con el propio arte de la memoria, porque creo que fue al año siguiente, no, fue 2 años antes, en el 73, con Mundo, Magia y Memoria, ¿no? Bueno, pues esa... 75 esos juegos, y Mundo, Magia y Memoria en 73, bien. Pues esa clasificación en estancias me permite también a mí proponer que existen una serie de estancias, pero no cerradas, no de acuerdo con esa idea que tampoco me gusta del cierre categorial, sino que precisamente están abiertas, interrelacionadas, porque otra categoría, creo, esencial y fundamental de la vida y pensamiento de Ignacio es entender la realidad como nexo permanente. Y esa capacidad constante de encontrar nexos en la vida, nexos personales, nexos intelectivos, nexos de todo tipo, intelectuales, afectivos o imaginativos, es en el fondo una aplicación tanto de las cualidades del propio Hermes como también de Eros, como veremos en su momento. Por eso la primera estancia se podría calificar de la estancia de la creación. Por razones de tiempo he eliminado todas las creaciones de carácter poético público y me he reducido únicamente a aquellas en las cuales se encuentra una materialización objetual, por así decirlo, persistente. Hay que recordar, por ejemplo, que sus primeros y pioneros intereses en la codificación de la imagen y en encontrar el fundamento de la misma le llevó a realizar en pintura hiperceptrónica y en aquellos estudios que se realizaron en los años 60 unas formas que luego, sin que lo sepamos, han sido profundamente pioneras y hoy se encuentran establecidas desde la digitalización, la pixelización y también todo tipo de procedimientos artísticos cuyo padre fue, como Guillermo Searle, sobre todo fue Ignacio, porque fue quien fue capaz de comprender, por ejemplo, esta descomposición analítica del apostolado del Greco, que como se puede apreciar, quizá no del todo bien, pero bueno, en la parte izquierda visual de nuestra imagen, de nuestra percepción, la descomposición de la imagen en patrones y en unidades compositivas acababa creando una especie de comunicación permanente entre la imagen como un elemento definido, perfectamente nítido, reconocible, y aquellos fundamentos prácticamente abstractos en los cuales toda imagen se puede descomponer. Esta especie de reducción analítica, intelectiva, profundamente intelectual, sin embargo, se plasmó en, a mi juicio, 2 obras maestras que afortunadamente ya se encuentran en el Reina Sofía y que espero que siempre se expongan tal como merecen, que a pesar de su relativamente pequeño tamaño, sin embargo, concentran toda la experimentación poética del Ignacio, que fue el padre de la poesía pública, de la poesía de acción en España. Aquí tenemos también a Alain Areas-Misson, con quien tantos desvelos y tantas capacidades creativas compartió, y que acabaron cristalizándose en obras como El Teatro del Ojo o El Teatro del Olvido, que son verdaderas plasmaciones de una profundidad y ambigüedad simbólicas verdaderamente extraordinarias. Yo no conozco verdaderamente nada igual en el arte europeo, bueno, y universal, debería decir, de su tiempo, puesto que contemplarlas, reflexionar sobre ellas, es reflexionar sobre los juegos de
lucidez y engaño entre la realidad perceptiva y la cognoscitiva, entre la capacidad de traducir en imágenes simbólicas el sentido del mundo y del propio yo, en jugar ópticamente con los espejos como símbolos de verdad, pero también al mismo tiempo como características o portadores de ilusorios engaños que conducen hacia la reflexión sobre la realidad. La capacidad mágica, hermética, simbólica y al mismo tiempo el cuidado exquisito de alguien que no se había dedicado a la plasmación manual o material de las propias obras, sino fundamentalmente a la incorporación por medio del propio cuerpo, de la acción y del pensamiento, sobre todo en el espacio público, lo convierten en dos obras maestras creativas, y en ellas también está presente, incluso de un modo hasta indiciario, el propio deseo de diagramatizar la realidad, las formas esenciales del círculo, del cuadrado, del cubo, que luego desplegadas en el espacio darán lugar a las formas diagramáticas, están presentes tanto en esa obra como, por ejemplo, en el Yantra de Ibiza o en esta otra composición que ya también despliega una composición al mismo tiempo icónica e imaginativa, sumamente personal, pero también al mismo tiempo hermética, y otra perfectamente diagramatizada. Y eso muestra la existencia en su vida y en su obra de dos polos que podríamos incluso vagamente interpretar como el equivalente pseudo-nietzscheano, porque habría que falsear un poco el pensamiento de Nietzsche, entre lo apolíneo entendido como un deseo de cristalización de una forma nítida, racional, delimitada, luminosa, matemática, armónica, y lo dionisíaco entendido como un despliegue de energía, de vida, de corriente irracional al mismo tiempo vital, arrasadora. En Ignacio se encuentra siempre el deseo de encontrar un equilibrio armónico entre los dos polos, yo creo. De manera tal que además ninguno de los dos ahogue al otro. Porque, y esto creo que también lo he hablado en alguna ocasión con él y también lo percibo con gran claridad, aunque la filosofía de Ignacio y su pensamiento y su propia acción en realidad rehúyan el carácter sistemático, también característico de la filosofía alemana, el intento pues tan imposible de raíz kantiana de ordenar por medio del pensamiento toda la realidad del mundo, que acaba conduciendo a algo que también critica acervamente, que es el idealismo de Schelling, el idealismo alemán, entendido como el yo que pone su orden al mundo y se desentiende del mundo, que también, como luego veremos, es una de las raíces de los problemas que luego políticamente se derivan en el siglo XIX y XX, del desarraigo del ser humano frente al mundo, y también está en el fundamento precisamente de una concepción dictatorial del ser humano frente a la propia realidad que entiende a sus pies y que por tanto es capaz de albergar y de manipular a su antojo. En Ignacio ese equilibrio entre orden y razón, o orden y caos, entre forma y energía, quiere llegar y tiene que llegar a construir un orden permanentemente dinámico, vivo, creativo y al mismo tiempo, sin embargo, sereno y ordenado. Eso también se puede percibir, por ejemplo, en otra de sus composiciones, el Jardín Gramatical, en el cual todas y cada una de las delimitaciones visuales de este jardín, en este caso de Aranjuez, se acaban convirtiendo en conjuntos de letras que van delimitando la geografía exacta, pero también al mismo tiempo poética, de algo que suele ser determinado únicamente mediante trazos que intentan aspirar a convertirse en un equivalente exacto, imposible, de la realidad. De tal manera que el contraste, por ejemplo, entre cartografía como deseo de la razón de someterlo todo a sus propios modelos y esquemas, y la propia realidad poética, porque está hecho de letras, que al mismo tiempo se expanden y que son capaces de crear sentidos de todo tipo, cristaliza, a mi juicio, en otra de sus obras maestras creativas, que es el gran caligrama o rosa. Este caligrama que va creciendo a partir de un orden y que va configurando precisamente la propia estructura de un diagrama que evoca los techos de la Alhambra y las composiciones islámicas que él mismo había desarrollado y analizado también y convertido como estructura poética en los Juegos del Sacromonte, por ejemplo. Esta estancia de la creación, por tanto, en realidad manifiesta las mismas ideas, los mismos principios y las mismas concepciones que están presentes a partir de 1975, en el momento en el que Ignacio decide, bueno, quizá hay que decir que traicionar aquel manifiesto de abandonar la escritura
porque siempre he señalado la paradoja de que alguien que me manifiesto quizá más combativo es precisamente abandonar la escritura, luego haya escrito de un modo y siga escribiendo de un modo absolutamente incansable hasta llenar miles de páginas, y creo que unos 40 libros son los que están aquí más o menos reseñados. A esa primera etapa de creación, que había sido precedida también, eso es verdad y hay que decirlo, por una etapa de escritura que desde la niñez estaba moldeada por otras dos características muy importantes. En primer lugar, por una familiaridad y asimilación profunda con los clásicos. Me parece también, y los clásicos tanto griegos y latinos como también sobre todo españoles. Eso ha brindado a esa escritura siempre un carácter profundamente elegante, al mismo tiempo preciso, pero también al mismo tiempo abierto, no rígido. Siempre he detectado también en la obra y en el pensamiento de Ignacio un deseo de rechazar cualquier sistema excesivamente rígido, sistemático, precisamente porque es reacio a la condición poética, imaginativa de la propia vida, que al fin y al cabo es un juego que, como afirmaba Platón, aunque sea un juego serio, tiene que estar entregado a los más elevados y sublimes juegos. Pero a partir de 1975 se abre, yo creo que otra estancia importante, y es precisamente la de abandonar relativamente, bueno, o casi del todo, la propia creación poética, tanto la poesía de acción y la poesía pública, para empezar el proceso de escritura. Y eso da lugar también a otra serie de estancias que no son tampoco estancas, están íntimamente interconectadas, porque precisamente la escritura novelística o literaria de Ignacio es profundamente poética. Su escritura poética también es filosófica. Su escritura filosófica también, en el fondo, es narrativa, imaginativa. Es decir, todas sus creaciones, aunque puedan ser encajadas en un género más o menos preciso, sin embargo, contienen a todas las demás, como si fuera precisamente el juego de las salas de salas, porque no hay un desligamiento entre sus novelas, su pensamiento filosófico o el resto de géneros que ha ido abordando con el tiempo. Y así, aunque no tengo tiempo precisamente para poder desarrollar la riqueza de los juegos de Sacromonte, se trata de una obra en la cual la escritura más apasionada, más imaginativa, más poética, más exaltada, sin embargo, se encuentra por primera vez con el deseo de encontrar al mismo tiempo un armazón diagramático. En ese sentido, en la forma de las estancias, pero esas estancias, ahora no tengo tiempo de explicarlo del todo, se despliegan precisamente en forma de un diagrama no bidimensional, sino multidimensional. Porque para explicar y reducir la obra de Ignacio a una estructura habría que imaginar un diagrama de 4 o 5 dimensiones, no un diagrama plano, como por desgracia tenemos que percibir. Y eso se tradujo en que su escritura se fuera desviando hacia diferentes intereses simultáneos, que aunque los libros fueran publicándose en momentos muy diferentes, por ejemplo, Extravío se publica en 2004, más o menos, pero sin embargo responde su escritura interior y en parte el exterior a todos los experimentos que había realizado tanto en Madrid como en Ibiza, como sus años orientales, aunque se plasma en un momento muy posterior. Y también Extravíos no se puede entender sin su conexión con el círculo de la sabiduría. En ese sentido, su hallazgo y su conexión y su encuentro con Giordano Bruno también resulta fundamental, no solo porque fuera el primer traductor al castellano de buena parte de sus diálogos, sino sobre todo porque las ideas brunianas prenden en el propio alma de Ignacio y despiertan su propia concepción, de tal manera que sus ideas sobre el mundo, sobre la capacidad mágica transformativa y sobre la memoria, en realidad establecen una relación de fecundidad mutua, casi alquímica, que no lo va, creo, a abandonar en el resto de su pensamiento. Eso no quiere decir que Liaño se convierta en un bruniano, sino que existe una afinidad muy profunda entre algunos aspectos del pensamiento de Bruno y los propios aspectos del pensamiento, vida y obra de Ignacio. A partir de aquí se abre otra instancia y una cuádruple, yo diría, dirección, porque por un lado, parte de su escritura se dedica a intentar fundamentar, explicar y analizar del modo más conceptualmente exacto posible e imaginable los fundamentos mismos de todos esos problemas que él había entendido como realidades apremiantes en su propia vida y formación intelectual. Y así se originan una serie de obras de importancia trascendental, a mi juicio,
que, por así decirlo metafóricamente, se convierten en la parte más analítica, más fría de su producción, pero nunca en el mal sentido del término, sino de acuerdo con lo que él mismo dirá en Iluminaciones filosóficas. El concepto evidentemente reduce la pluralidad de los fenómenos a conceptos, a ideas, pero su escritura nunca es ni seca ni rígida, sino que está también empapada de las mismas cualidades de aquello que estudia. Y todo lo que van a venir ahora me parecen obras fundamentales para el desarrollo tanto del pensamiento, no solo en lengua castellana, sino universal. Y de hecho, creo que Ignacio debería ser el autor español más traducido y valorado de todos cuantos han escrito en los últimos 50 o incluso muchos más años. Pero aquí, también tengo que decirlo, se lo he señalado alguna vez, ha pagado el precio de su independencia. Precisamente porque Ignacio nunca se ha metafóricamente o literalmente casado con ningún medio de comunicación que haya promocionado su pensamiento y que lo haya convertido en una especie de figura pública o mediática ligada precisamente a algún periódico o a algún medio, y esa especie de pacto fáustico se paga precisamente en ocasiones con una cierta, vamos a llamarlo, apatía o indiferencia hacia unas producciones que tienen un valor tan extraordinario que yo, que por así decirlo, en muchos aspectos soy uno de sus apóstoles, pues trato en todos los medios y de todos los modos de hacer partícipe. El idioma de la imaginación abre el camino que llevará hacia los grandes estudios sobre la imaginación, la memoria y el tiempo, pero también otro de sus aspectos esenciales es el del estudio de la propia imagen, que al mismo tiempo de la obra artística y estética, que, como digo, al mismo tiempo resulte apasionado y al mismo tiempo, sin embargo, analíticamente profundo. Y así, los escritos que están presentes en mi tiempo lo que muestran es otra de las grandes realidades de Ignacio, que ha sido uno de los grandes demiurgos y catalizadores de la producción estética española desde los años 60. Una figura fundamental, que reconocida como tal por tantos y tantos creadores, y sin embargo, cada vez que se enumera a los propios instigadores, fundamentadores o partícipes en aquella vida estética, el nombre de Ignacio por lo general suele ser también elidido, algo que me parece verdaderamente escandaloso. Y este deseo profundo nace también del afán, de la necesidad de poder esclarecer mediante el pensamiento y la palabra el fundamento mismo de la obra artística. Y eso no en vano está presente en todos los deslumbrantes análisis de artistas que están presentes en mi tiempo y luego ya ampliados en el libro de los artistas, sino también en los insuperados e insuperables análisis de la obra de Dalí. Precisamente porque con Dalí existe en su encuentro, yo creo, que algo parecido a lo que le ocurre a Ignacio con Bruno, y es el encuentro y el choque y al mismo tiempo la armonía entre dos personalidades que, a pesar de todas sus diferencias, comparten algunos aspectos esenciales de un modo radical. Y es precisamente Ignacio quien influye en el último Dalí, quien le da a conocer el arte de la memoria. Por ejemplo, hay un muy popular autor que está presente siempre, que acaba de escribir sobre Dalí, yo lo he leído, pero bueno, que es Javier Sierra, que da a entender que Dalí conocía el arte de la memoria desde niño, o desde siempre, cuando en realidad lo conoce tardíamente gracias a Ignacio. Antes de eso, Dalí no sabía lo que era el arte de la memoria. Pero bueno, esa es otra de tantas ausencias y mistificaciones que existen. Y es que su deseo de encontrar, bueno, su capacidad para poder encontrar en la imagen doble, en todos los conceptos que va encontrando en la obra de Dalí, lo convierten no solamente en el mejor análisis imaginable sobre la obra del artista de Figueras, sino también en un ejemplo metodológicamente paradigmático de cómo analizar la obra de un autor, encontrando al mismo tiempo todas y cada una de sus claves y sin embargo realizando una escritura que tiene la misma calidad artística y estética que la propia obra analizada. Son otra vez dos obras modélicas, así como otros ensayos fundamentales para poder encontrar, por ejemplo, el verdadero sentido del Jardín de las Delicias, que siempre había sido erróneamente interpretado como una obra en la cual la parte central representaba a la humanidad entregada al pecado, a la perdición, y el infierno resultaba la consecuencia de aquella entrega de la humanidad a los placeres psicalípticos, etcétera, etcétera. Ignacio, con una erudición pasmosa, pero al mismo tiempo con enorme claridad, demuestra que la intelección tradicional de la obra es radicalmente distinta.
y que la tabla central es en realidad la representación de la humanidad que se entrega de modo puro, paradisíaco e inocente a los placeres de un paraíso que habría podido seguir existiendo si no hubiera existido el pecado original, y que el infierno es la tierra misma, no es la consecuencia de la tabla central. Si a eso lo unimos los deslumbrantes análisis de las hilanderas y de otras tantas obras que aparecen en este trascendental ensayo que cualquier historiador del arte debería tener como libro de cabecera, nos encontramos con otra culminación del intelecto hermético y al mismo tiempo erótico volcado a la intelección de la imagen. Y esa es otra de las estancias de Ignacio. Paralelamente también se desarrollan los estudios sobre otras figuras en las cuales la intelección del mundo, tanto universal y que no abandonaba la imagen, que poseía también una ambición de una erudición universal y al mismo tiempo una condición emblemática, se plasma en primer lugar tanto en su magistral estudio de Athanasius Kircher, otra figura como el propio Ignacio, erudita, polímata, de ambición universal, pero también al mismo tiempo rica, imaginativa, con lo que a mi juicio es la obra y el estudio más importante, y lo he dicho siempre, porque para mí es mi obra favorita de Ignacio, me deslumbró cuando lo leí nada más publicarse, que es el Círculo de la Sabiduría. No ha habido en lengua española ningún estudio de, vamos a llamarle historia cultural, porque es tantas cosas, de tanta ambición, profundidad y tantas consecuencias fructíferas para la redefinición de las relaciones culturales, por ejemplo, entre Oriente y Occidente, para la importancia trascendental del arte de la memoria en la definición de la religiosidad antigua, y también para la percepción de cómo poder desarrollar una idea inicial que nace, como no, de un nexo casual, precisamente la percepción de la analogía entre los diagramas de Giordano Bruno, que ya habías estudiado, y la presencia de unos diagramas en una exposición que conoces en Oriente, y cómo a partir de ese choque, de ese nexo, y tanto Hermes como Eros son creadores de nexos, crece en su espíritu, crece en su intelecto, hasta el punto de, durante mucho tiempo, prácticamente incluso abandonar hasta la vida social, retraerse a la creación, como si fuera Montaigne en su torre, de la investigación sistemática de los diagramas en el mundo del pensamiento y de la religiosidad gnóstica, y encontrar cómo son el punto de partida de una larga secuencia que lleva desde los diagramas de Metrodoro de Sepsis hasta los diagramas mitraicos, los gnósticos en sus variantes setiano-babelognósticos, valentinianos, los sofitas, cómo son la base de los diagramas maniqueos y cómo estos a su vez son la base de la gran transformación que en el budismo mahayana dará lugar luego a los diagramas del budismo vajrayánico o tántrico, y esos mandalas o mándalas son en realidad un fruto tardío del pensamiento y de las formas diagramáticas griegas y romanas. Eso contribuye y crea un nexo y una forma de interpretar, como digo, la relación entre Oriente y Occidente radicalmente, de una erudición incomparable, también de una claridad, de una profundidad insoslayables y al mismo tiempo también que no tienen parangón, y que también, paradójicamente, y esto lo llevo muy mal, y además cada vez que tengo ocasión de hablar en algún medio o escribirlo, siempre lo reclamo, una obra que tampoco ha ejercido influencia ni siquiera por los propios especialistas en estos temas, que 14 años después o 15 de su publicación, no ya es que la debatan o la intenten rebatir, o sea, me parece complicado, pero no es que la debatan, sino es que ni siquiera la conocen, lo cual es bastante definitorio del estado de buena parte de los estudios universitarios y también de buena parte de los especialistas en estos aspectos en España. El Círculo de la Sabiduría, que abarca tal cantidad de páginas que puede ser publicado en varias entregas, primero el primer tomo, después el segundo dedicado al budismo tántrico, y que también, aunque se publicaran aparte, está formado por otros dos libros deslumbrantes, que son el mismo, que es Filósofos griegos, videntes judíos, donde Ignacio analiza las bases y los primitivos modelos de los cuales arraiga precisamente la diagramatización del pensamiento, o un libro tan extraordinario como el Diagrama del Primer Evangelio, en el cual revela la condición diagramática del propio Evangelio de Mateo, y de que aquel que precisamente lo redactó tenía bien presentes las estructuras diagramáticas que él mismo había revelado en los tomos anteriores, lo convierten, a mi juicio, en la obra maestra de los estudios de carácter mnemónico sobre la memoria, pero que también al mismo tiempo lo son sobre la imaginación,
sobre la conducta y sobre todo aquello que nos define realmente como seres humanos, que como veremos ahora no se limita únicamente al ser humano a una condición racional, como falsamente, por cierto, se atribuye en la tradición a Aristóteles, sino que Ignacio reconstruye en su gran obra filosófica, que desde luego es Iluminaciones filosóficas, completada sobre el fundamento y el breviario de filosofía práctica, su riqueza y profundidad son tales que desde luego no se podrían reducir ni siquiera en unas horas de conferencia, pero sí me quiero detener aunque sea en una mínima idea que está aquí presente. Y es que, como antes citó Carmen, la persona es entendida por Ignacio y el yo no como una especie de realidad sustancial, sino como una realidad universal, transpersonal, como un supernexo sintiente, inteligente, en el cual se localizan, encuentran su lugar todos y cada uno de las diferentes excitaciones, imágenes y realidades del mundo. El yo, por tanto, es un nexo, es una construcción, es una realidad que tiene elementos fijos, por así decirlos, pero que no son exactamente personales, sino que es una realidad transpersonal. Y al mismo tiempo, lo que llamamos yo es en realidad un conjunto, un conglomerado de composiciones. Composiciones que están formadas por elementos sensoriales, determinados por las formas de resolver por medio de los qualia quanta, las infinitas excitaciones del mundo, que al mismo tiempo están formados por formas y composiciones a su vez de carácter emocional, de carácter imaginativo, de carácter intelectivo y por último de carácter espiritual. Esa concepción del yo se despliega en un libro que a mi juicio es una refundación extraordinaria de toda la filosofía universal y que también debería ser analizado, comprendido, estudiado y homenajeado como se merece. Las otras dos obras son complementos a esta misma, en algún aspecto son resúmenes, pero no son paráfrasis, sino que cada una de ellas, aunque tampoco tengo ahora mucho tiempo para desplegarlo, despliegan el propio concepto de fundamento. En realidad es yo creo que el título es una especie de variación sobre aquel de Sobre la certeza, de Wittgenstein, y cómo el lenguaje es capaz de llegar a encontrar hasta un cierto límite la realidad del mundo. Pero existen realidades que van más allá del propio lenguaje. Y esas realidades que están más allá del lenguaje y que sin embargo nos condicionan, aunque el lenguaje pueda hablar sobre ellas o incluso a veces constituirlas hasta cierto punto, son precisamente las formas imaginativas y las formas emocionales. El ser humano no es solo un animal racional. El ser humano es un ser integral formado por razón, pero también por emoción y por todas las dimensiones imaginativas que se concitan en él. Todo ello da lugar también a otra línea del diagrama o a otra estancia. Por ejemplo, existen obras que, a mi juicio, particularmente fascinantes. He leído Paisajes del placer y de la culpa como uno de los más deliciosos y grandes ensayos de su tiempo y de cualquier tiempo, porque con la excusa de reflexionar sobre los jardines, sobre las costas y sobre algunos otros aspectos del Orlando Furioso o de La diosa blanca de Robert Graves, libro al que también reverencio en muchos aspectos, Ignacio es capaz de encontrar puentes que llevan desde el propio análisis y el disfrute literario y la creación hasta la reflexión poética, pero también a la presencia de todos estos elementos filosóficos. Así como en filosofía y ficción, mucho más reciente, también se recogen textos que sirven de puente precisamente, como el propio título lo indica, entre todas esas categorías y estancias que, repito, porque esto es crucial, no son estancas, están intercomunicadas. La realidad es conexión, la realidad es nexo. La realidad, en el fondo, es la aplicación de esas dos categorías, de los principios de Hermes y de Eros. Y eso sirve como puente para otra estancia u otra línea del diagrama, que es la aplicación de las propias herramientas del análisis filosófico y de los estudios sobre la imaginación, sobre la conducta, sobre las imágenes, para poder esclarecer e iluminar y al mismo tiempo ayudar a reconstruir lo que también Ignacio siempre ha percibido. Es la realidad actual como una forma, en muchos aspectos, profundamente degradada con respecto a lo que deberían ser los fundamentos últimos de la persona y también, no solamente su dimensión individual, sino también colectiva. La mentira social, un libro igualmente deslumbrante, el maravilloso libro Contra el fin de siglo,
y al mismo tiempo, mucho más reciente, El eclipse de la civilización, pero también sus aparentes estudios históricos. Y digo que aparentes porque, por ejemplo, Carlos III, Entre el Viejo y el Nuevo Mundo, en realidad es un libro de historia, pero es muchísimo más, porque también es un diagnóstico del presente, una forma de encontrar el momento histórico en el cual la realidad española alcanza su probablemente más tardía y última floración, pero en el cual también se encuentran las semillas de las crisis posteriores, y una forma también de encontrar en este Carlos III, no solamente porque es un libro de historia además metodológicamente ejemplar. Por ejemplo, Ignacio decide renunciar, permíteme que lo comente en 30 segundos, a algo que para los historiadores académicos se ha convertido no en una ayuda sino en una cárcel, que es el aparato crítico. Y es que cada vez que publicamos un texto, más que leer el propio texto y sus aportaciones, los que nos lo tienen que juzgar o validar para los sexenios y todas estas pesadillas burocráticas, se fijan a ver si tiene un aparato crítico con 40 citas bibliográficas a pie de página. Ignacio prescinde del aparato crítico. ¿Por qué? Porque va a la realidad de las cosas. Y poder mirar cara a cara a la realidad, aunque utilice toda la bibliografía existente, pero no lo utiliza como un elemento fetichista o cita de autoridad, sino que lo transmuta y lo convierte en una forma de contar la realidad sin anteojeras y al mismo tiempo sin limitaciones. Y también en la historia como un espejo del presente. Estoy convencido, quizá esto haya sido consciente o inconsciente, no lo sé, él podría aclararlo, que el Carlos III es el resultado de percibir, como decía, en el presente, los desarrollos degradados de todo aquello que como espejo deformado se encontraba en el siglo XVIII. Y eso ha dado lugar también a otros dos libros fundamentales en este sentido, que son Recuperar la democracia, un profundo y certero diagnóstico de todos los males que acechan a nuestra democracia española. Además es un libro profético, todo lo que en él se afirma en su momento, al igual que ocurría en La mentira social, todo ha ido ocurriendo exactamente como se diagnostica y se avanza y casi se puede decir profetiza en el libro, hasta el punto de que constituye, yo creo, que el mejor manual para poder encontrar remedios a los males políticos del presente en España. O Democracia, Islam, Nacionalismo, un libro además particularmente audaz, tanto por el contenido de su tema como también por el diagnóstico certero y profundo, que supone la última manifestación. Bueno, es más reciente, El eclipse de la civilización, pero todos ellos forman también otra estancia de la palabra dedicada a analizar y comprender los modelos históricos como forma de comprender, diagnosticar y ayudar a aquello que sí tiene o debería poder tener remedio, que es el presente. De tal manera que, junto con los estudios dedicados a la imaginación, los estudios dedicados a los propios fundamentos del pensamiento y la realidad humana, esta otra estancia representa el poder de la imaginación, el concepto, dedicados al análisis de la realidad. Esto nos lleva a otra estancia, que es la de la creación, pero en este caso ya literaria, que también arraiga. Cuando me llegaron los poemas de un adolescente, generalmente la poesía adolescente, lo que generalmente hay que hacer con ella, salvo que uno sea Rambo o Ignacio Gómez de Liaño, muchas veces lo que hay que hacer es enterrarla o quemarla sin esperar a que aparezca un Max Brod que desobedezca nuestras órdenes, como a Kafka, porque por lo general aquello que escribimos en la niñez o adolescencia no suele provocar vergüenza ajena. Pero cuando los leí, se lo comenté, me encontré con poemas en los cuales estaba ya casi la cartografía de todo lo que Ignacio iba a ser en el futuro. Porque en ellos, así como en todos los poemas posteriores, reunidos en Auta y Estela, o finalmente en Carro de Noche, o también en las obras teatrales, como las que dedicó a Hipatia, a Bruno y a Mediamellana, al conde de Villamediana, aparecían precisamente desplegados de modo poético. Ignacio no se considera un poeta, entre otras cosas porque no considera que pueda existir algo como un, por así decirlo, poeta profesional. Lo hemos hablado en ocasiones, la poesía es una especie de daimon o de estro que llega cuando quiere y también se abandona cuando quiere, no se la puede convocar, no se la puede convertir en un funcionario que cree poemas 8 horas al día. Se puede ser funcionario como Pessoa y luego ser al mismo tiempo un poeta extraordinario, pero desde luego la poesía no es tanto una técnica, sino en realidad un don. Y sin embargo esa prosa poética está también en toda su producción literaria, puesto que la estancia de la palabra, vamos a llamarla novelística, está también perfectamente presente, tanto en Arcadia, una novela que también tuve el placer de presentar en su reedición,
y que es otra de las novelas más deliciosas y profundas también. A mí sí me gusta la palabra profundo y creo que es muy adecuada para esto, que se escribieron en la literatura española de las últimas décadas, puesto que partiendo de, lo hemos comentado también en ocasiones, yo creo que toda la novela es la construcción desdoblada, un poco daliniana, entre la realidad onírica que se genera al comienzo, cuando el protagonista, que es él, contempla la llama de una vela, y al mismo tiempo la realidad vivida a través de los viajes presentes por Grecia que se despliegan en la novela. Pero la novela no es una novela tanto de viajes exteriores, que también, sino sobre todo del viaje doble, que es al mismo tiempo interior y físico. Y por eso esa condición dual de que en realidad la memoria no es tanto un notario, creo que lo decía Pessoa, Oscar Wilde, como un poeta, o quizá incluso el propio Platón. Yo creo que Ignacio estará de acuerdo en que, luego lo veremos cuando acabemos con sus diarios, que en realidad cualquier reconstrucción en forma de memorias es una elaboración sobre todo literaria casi fantasiosa, porque uno se convierte en el protagonista de una vida heroica que se narra. Sin embargo, como veremos luego en los diarios de Ignacio, los diarios no tenían voluntad literaria, aunque les hagan literatura por los cuatro costados, y tenían una especie de voluntad más o menos notarial. Eso está presente en Arcadia, está presente en Musapol, está presente en una... Musapol es el complemento literario de las investigaciones del Círculo de la Sabiduría, en algunos aspectos, y es también una novela insólita por su estructura dentro del pensamiento y de la literatura española. O, por ejemplo, en El juego de las alas de Salas, que es una obra radicalmente inclasificable, puesto que es una obra literaria, pero que en realidad nace de todas esas investigaciones poéticas. O en Extravíos, que Extravíos es también, a mi juicio, la gran novela española de los últimos 30 años, o 40, o incluso más, y que también ha pasado casi completamente desapercibida en los círculos literarios, pese a que es un auténtico monumento de originalidad, de profundidad, de experimentación, de equilibrio entre la vida y la palabra, y en la cual aparece también unos deslumbrantes capítulos y páginas impregnadas de reflexión filosófica vital, combinadas con descripciones de paisajes de otros personajes, que lo convierten en otra obra de desdoblamiento, porque también los dos personajes son, por así decirlo, como la dualidad del propio yo de Ignacio, una más racional, fría y analítica, y otra más imaginativa y exaltada, pero que representan la culminación de otra de las estancias, insisto de nuevo, no cerradas sino intercomunicadas, como vamos a ver ahora. Porque el último capítulo al cual me quiero acceder, ya enfilando el final de mi intervención, es el de los diarios. Los diarios de Ignacio son, afortunadamente, y espero que se sigan publicando más entregas todavía, bueno, está a las puertas ya de poderse leer el último tomo, los diarios del 78-79, instantáneas, que yo estoy deseando recibir y devorar, pero los diarios de Ignacio son, como decía antes, no un registro notarial frío de una realidad, sino que incluso en las anotaciones más aparentemente banales aparecen las mismas categorías y los mismos impulsos y las mismas ideas centrales de su vida y obra. Todo está impregnado de literatura, de reflexión, pero también al mismo tiempo de acción poética, de tal manera que son auténticos monumentos literarios, tanto en la Red del Tiempo como en los recientemente publicados del primer tomo de los Diarios de Oriente, como en estas instantáneas, en las cuales, por cierto, el propio Ignacio aparece muy sugerentemente vestido de una especie de mago ilusionista mnemónico con chistera. Pues bien, todo ello creo que se puede expresar de un modo diagramático del siguiente modo. Es más, yo leyendo y releyendo la obra de Ignacio, él suele decir bromeando que la ha leído más veces que él mismo, es probable, pero por un lado, esto me ayudó, lo encontré además hace unos poquitos días, que le pedí ayuda a Ignacio, pero luego lo encontré en mis archivos, me ayudó a diagramatizar, por ejemplo, partiendo de la obra del propio Ignacio, la propia obra de Platón, tanto sus diálogos, que tantas veces he leído, como también los deslumbrantes estudios de Giovanni Reale y también las páginas sobre Platón que aparecen sobre todo en filósofos griegos, videntes judíos, y a percibir que en realidad todos esos diagramas que el propio Ignacio había estudiado obedecen a la existencia de una estructura diagramática en el propio Platón. De momento Ignacio no ha publicado el diagrama de Platón, no sé si lo hará, a lo mejor si no se anima lo hago yo, pero creo que en Platón, me voy con las gafas porque
Estoy en esa edad en la que ya no se ve bien ni de lejos ni de cerca. Y en ese diagrama, como se puede apreciar aquí, están las mismas categorías que en los diagramas gnósticos, mnemónicos, pero también que en la obra del propio Ignacio, porque en el centro abismático se encuentra el uno bien, que da lugar, de acuerdo con las hipótesis del Parménides, al uno que es y al uno que no es, que engendra el ser, la vida, los diarios, pero que engendra el nous, el intelecto, en la parte inferior, que acaba encontrándose con esas protocategorías de lo mismo y lo otro, el reposo, el movimiento, que da lugar luego a la prudencia, justicia, a la fortaleza, templanza, justicia y sabiduría, que después se despliega en el campo del logos, luego en el alma del mundo, en la dodécada zodiacal, luego todavía más en los elementos y luego todavía más en ese aspecto tan elusivo, tan capital y tan deslumbrantemente analizado por Ignacio, que es lo contrapuesto al uno abismático, que es la agora, el lugar como lugar, que es además al mismo tiempo el lugar de lo otro, de lo múltiple, de lo irrefrenable. Y el choque de la realidad, como vislumbraron Platón y como el propio Ignacio ha ejemplificado con su vida y obra, es el juego permanente, sublime, entre la condición unificadora de lo uno trascendente y la condición multiplicadora de la agora. En su choque, en el choque entre el orden y el caos, entre el logos y la imaginación, entre lo unitario y lo múltiple, entre Apolo y Dioniso, se encuentra la gozosa multiplicidad de la vida. Y, como colofón, creo que eso mismo se puede aplicar al propio Ignacio. Con lo cual, tengo que decir que aunque lo tenía en mi cabeza, lo he tenido que materializar por circunstancias personales, familiares de estos días difíciles, a toda prisa, formalmente quizás sea un poco chapucero, pero presento la versión 1.0 de el diagrama de Ignacio Gómez de Liaño. Esto, aunque no lo veo muy bien, casi de este tamaño tan pequeño y ahí está muy luminoso, pero son los libros y obras de Ignacio Gómez de Liaño convertidos en un diagrama. En un diagrama mnemónico, en el centro veremos lo que hay, porque yo no manejo bien el PowerPoint, no debería aparecer lo del centro, que es una sorpresa, pero bueno. El caso es que en el centro aparece, pues como hemos visto con el diagrama platónico, en el eje vertical, formando toda una década, un número 10, aparece la propia vida de Ignacio, sus diarios. En el eje contrario, la máxima racionalización filosófica, iluminaciones filosóficas. Y en la parte central, rodeando a esa imagen mnemónica que a mi juicio sintetiza muy bien lo que es la propia vida de Ignacio y que le presento como una especie de regalo emblemático simbólico, que al fin y al cabo yo es a lo que me dedico, aparecen precisamente el resto de radios y estancias que determinan la creación, ahí tenemos el teatro del olvido, la relación del pensamiento con el mundo, la mentira social y sus derivados, la relación del pensamiento y la reflexión con el estudio de la imaginación plasmada en las obras de arte, el estudio a través del logos y a través de la reflexión de las propias condiciones mnemónicas del ser humano y su plasmación en la historia, el círculo de la sabiduría y sus derivados, el pensamiento, vamos a llamarle puro, la reflexión sobre la persona, el logos, el nous, el intelecto, la emoción, en iluminaciones filosóficas y sus derivados, la reflexión sobre la conducta, los mitos y las imágenes en la mentira social, la plasmación literaria novelística en Extravíos, Musapol, Arcadia, y también en su visión poética, y aquí la inclasificable, los Juegos del Sacromonte. He intentado componerlas de tal manera que configuren un conjunto de pasillos, estancias, como aquellas que componen la obra platónica, la obra del propio Ignacio, que a mi juicio se pueden resumir en esta imagen. Una de las escasas imágenes de la antigüedad en las que tenemos a Hermes, a Eros, llevando con sus aladas formas, con sus alas, el carro del intelecto de la persona, animado precisamente por ese impulso de penetrar y conocer herméticamente en lo profundo de la realidad, y en el centro, la imagen de la propia madre, por así decirlo, e hija al mismo tiempo, en las cosmogonías más profundas, de Eros, que es Afrodita, como encarnación al mismo tiempo del Eros, del deseo, del amor, pero también de una intelección que cuando celebra sus bodas místicas permanentemente con Hermes, es capaz de llevar, como toda la obra de Ignacio, al ser humano hacia las más elevadas esferas de la autocomprensión, del goce, del conocimiento y de la creación,
en una forma que despliega armónicamente lo que es el desarrollo todavía incompleto, porque he dejado huecos en el diagrama que creo que se van a rellenar. Siga escribiendo y que nos supere y que convierta en imposible mi labor como Sísifo de ir escribiendo un libro sobre toda su obra, porque como Aquiles y la tortuga, siempre lo digo también, la tortuga, que es él, va más rápido que Aquiles, que debería ser yo, y así pues no hay manera de escribir un libro sobre una obra que cada año crece en 2 textos fundamentales. Pero en suma, ya para concluir, creo que este quizá tosco o torpe diagrama, pero intenta resumir la vida y la obra de quien como nadie ha logrado encarnar precisamente esa pretendida y aspirada y utópica, pero en él materializada, unión entre la vida, la obra, el pensamiento, el logos, la imaginación, el afecto, el juego y la sabiduría. ¡Bravo! Pues muchísimas gracias, César. Ha sido una ponencia que ha despertado en todos unas enormes ganas de profundizar más y más en el pensamiento del profesor Gómez de Lianda. Cedo mi sitio a una persona muy importante. Sí, Eugenia. Buenos días. Soy la parte frívola de Ignacio. Ignacio, yo fundé la Galería Zen en el año 69. Y en los primeros años de los 70, Ignacio iba por la galería. Era un muchacho que entraba con todos los demás. En aquella época la juventud iba mucho por las galerías, más que ahora, ¿eh? Y Ignacio entraba y nos empezamos a conocer. Pero era uno de los demás, ¿eh? Muy animado, muy divertido. Sigue siendo divertido. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y yo no sabía quién era. Y un día me entero, me lo dijo un amigo, mira, ese chico que ves ahí, que no le das importancia, a los 22 años era profesor de estética de la Escuela de Arquitectura de la universidad. A los 22 años, ¿eh? Tú tienes un cuento muy divertido, que es que el portero te vio un día corriendo y dijo, ¿dónde vas corriendo si el profesor no ha llegado todavía? Y él dice, no, si el profesor soy yo. Eso me hizo mucha gracia. ¿Te pasó así? Sí. Bueno, yo a Ignacio lo he querido siempre y lo he admirado. La verdad es que, mira, cuando me enteré de quién era, porque Elena Sins, una pintora, me llevó al centro de cálculo donde estaban trabajando para que viera la nueva forma de trabajar de los artistas. Y vi la obra de Ignacio. Y desde ese entonces le he tenido un respeto enorme. Le quiero mucho, somos muy amigos, pero yo con mucho respeto hacia él siempre. ¿Verdad que sí? Voy a ponerme en plan divertido. En la galería dábamos pequeñas fiestas que lo pasábamos muy bien. Íbamos al retiro, mi hijo Álvaro iba al retiro, contrataba a los artistas que tuvieran, los músicos, los traíamos a la galería y tocaban. Entonces, hay una fotografía muy divertida de Ignacio, cantaba divinamente. La primera fotografía mejor. Es que nosotros somos expertos en imágenes y en teoría. Ah, bueno, pues todo, te sale esa. Pero no, es que no sale en la Sí, pantalla. ahora no sé viene el informativo. No sale. Al quitar mi PowerPoint, de repente nos hemos quedado sin Bueno, qué imágenes. pena, pero porque viene eso era muy el informático divertida. ahora De Ignacio cantando con Guillermo Pérez Villalta. para... Es una fiesta. Es que no sé. Que Guillermo tocaba la batería, ¿no? Y tú cantabas. ¿No salen las imágenes? Ahora. Se ve, bueno, pero no sale en la viene. pantalla. Viene el técnico. Más o menos. Bueno.
es que de repente lo hemos visto. Esas pequeñas fiestas que dábamos en la galería eran muy divertidas porque todo el mundo se explayaba. Iban los artistas y bailábamos muchísimo. Vamos a ver, porque es que la fotografía esa... Lo que pasa es que va a salir, esa primera me gustaría que saliera otra antes que... Están en un PDF y no sé si se puede cambiar el orden, pero voy a intentar. Bueno, si no lo puede cambiar porque salga ahí. Es que se me ha perdido la Ah, pantalla. mira, ahí. Pues venga, que salga esa. Hay una fotografía muy divertida. Bueno, esta fotografía de Ignacio vestido de torero la sacó Pablo Pérez Míguez. Esta es una anécdota muy divertida porque me la contó todo Pablo. Yo no pude ir ese día, tampoco me invitaron, Pero se fueron Ignacio y Pablo y se fueron a Cornejo a alquilar el traje de torero. Entonces una amiga vuestra, Blanca, Luca de Tena, creo que los llevó en coche porque ni tú conducías ni Pablo Pérez Míguez tampoco conducía. Y se fueron a un descampado de Barajas. Y en el descampado de Barajas encontraron un pastor. El pastor se quedó con la boca abierta, pero le pidieron una oveja para la fotografía y el pastor lo entregó creyendo que el torero iba a matar a la oveja. Todo como muy surrealista, Se tomaron la fotografía, la boina es tuya, es idea tuya, ¿no? Y la bufanda, pues. El torero, le sacaron la fotografía, se marcharon y me imagino yo que el pobre pastor llegaría a su pueblo a contarlo en el bar que se había visto un torero en el descampado de Barajas y no se lo creía a nadie, por supuesto. Bueno, esa es muy divertida esa fotografía. Eso es para que veáis cómo se prestaba Ignacio a todas esas cosas. Le gustaba actuar porque también es actor. Es un gran actor. Que eso es importante. Yo me di cuenta cuando la exposición de Reina Sofía tan interesante, que Ignacio hacía la visita, cómo hablaba de su obra. Eso fue en el 92, ¿no? En el año 1992. Bueno, me gustaría hacer si podía ver la fotografía esa que es muy divertida. ¿Esta? No, otra. ¿Esta? No, otra más. ¿Esta? Esa, mira. Esa es fantástica, esa fotografía. Es la parte frívola tuya. Pero bueno, pues durante años frívola, y todavía sigue siendo frívola también. Todavía sigue siendo. Esa es muy divertida, esa fotografía. Esa es con Guillermo Pérez Villalta. Y cantabas muy bien, ahí no sabía cantabas. Yo no sé si sigues cantando, pero ahí cantabas. Sí. Hay otra fotografía más, bueno, que estamos... No, aquí ahí no. estamos guapos, En el otro PDF. Si puedes sacarla, si no, es una No, hay fotografía. otro PDF, con lo cual... No te preocupes. Ahí. Mira qué guapos estamos todos, estamos estupendos. Sí. Pues esta larga amistad, ya te digo, con gran respeto hacia ti, porque te sé valorar. Yo no soy de filosofía, tengo la filosofía de la edad. Y somos muy amigos. Echarme una mano ya. Pues nada, quizá me toca a mí echar una mano. Sí. Y empezando pues por dar las gracias, primero pues a la sección de filosofía del Ateneo, y en particular a mi viejo alumno Carlos Mendoza, por hacerme este homenaje, que creo que es inmerecido, pero bueno, aquí estamos. Y espero que lo pasemos bien. Dar, por supuesto, las gracias a ti, Eugenia, y a César, y por supuesto a Marta, y a los que intervendrán, como Ilia Galán, esta tarde o mañana. Y desde luego a todos ustedes, porque me he quedado sorprendido que hayan venido tanto a una hora tan extraña. Tan temprano, ¿verdad? Tan temprano, que digo, a ver si estamos aquí 4 gatos y no somos unos pocos más. Y gatos sí, porque estamos en Madrid. Y realmente en el caso de Eugenia, claro, ella se ha remitido a una actividad que yo desde los mediados 60 tuve, que es muy en relación con el mundo del arte y de las galerías de arte. Me organizé junto con Julio Campán la primera gran exposición de poesía visual experimental en la Galería Juan Amorto en la primavera del 66.
y después a Tenerife. Ya han pasado años, por eso he seguido la secuencia de muchas de las galerías de arte contemporáneo. Bueno, hiciste la cooperación. La cooperativa de producción artística artesana a finales del 67 y del 67, con el pintor Manolo Quejido, el pintor, músico y poeta Herminio Molero, con la recitadora fonética Lili Grinan. Alan Arismison también estuvo en ese grupo de la cooperativa y otras personas del mundo del arte. En esa época del arte experimental, y quiero insistir en este punto porque en efecto justamente ese arte experimental quería combinar las palabras con las imágenes, con los lugares. Entonces eso es lo que me llevó de alguna manera a los diagramas, digamos, y sobre todo cuando conocí a partir del 72 la obra del gran filósofo napolitano, nacido en 1548, fallecido en La Hoguera, en febrero de 1600, Giordano Bruno de Nola. Y yo sí conocía antes ya los diálogos suyos, algunos sus diálogos, su teoría del uno, del espacio infinito, de la materia dotada de animación y vida e inteligencia, pero lo que no conocía era sus artes de la memoria, que él desarrolló en obras. La primera fue la idea de teatros de un precedente suyo, pero su obra culminante, Arte de la Memoria, es la que yo traduje en sus capítulos principales y publiqué en el 73, el de Imaginum Signorum Itinearum Composition, y es, como decía muy bien César, yo fui el primero que tradujo una lengua moderna las obras latinas, algunas de las obras latinas de Giordano Bruno, es decir, que tuve que apañármelas para hacerlo. Entonces, ¿por qué me interesó? Porque claro, la memoria es verdad que siempre me ha interesado mucho, quizá por razones familiares. Mi madre hizo la carrera de Derecho en los años 30, mi padre también, pero mi madre, la nota más baja fue sobresaliente, y es que tenía muy buena memoria, y mi abuelo, su padre, mi abuelo materno, que vivió muchos años con nosotros, también una memoria extraordinaria. Entonces, desde niño a mí el tema de la memoria me fascinaba. Entonces, cuando supe que había una tradición olvidada, desgraciadamente olvidada, del arte de la memoria, me introduje en ella, porque el arte de la memoria tenía como dos bases. Una, las imágenes, es decir, hay cierta clase de imágenes que despiertan mucho la capacidad de memorizar, como son las imágenes dramáticas, activas, impregnadas de sentimiento, raras. Y es verdad que si nosotros nos salimos a la calle y vemos que está el Papa dando latigazos a un coreano, esa imagen jamás se nos olvida en la vida. Claro, es tan rara, tan extraña. Pero si vemos a alguien, pues yo qué sé, que saluda a otro dando la mano, pues eso ni nos reparamos en ello. Es decir, las imágenes raras, desacostumbradas. Es decir, que hay esa primera regla, la de las imágenes, la importancia de las imágenes, y la de los lugares. Cómo los lugares ayudan a coordinar nuestros pensamientos. Y esto dará lugar a los diagramas. Entonces, yo vi que había una cierta conexión entre esas artes de la memoria con la poesía experimental que había empezado a mis 18 años, digamos, practicando poesía visual, concreta, semiótica, etc., desde finales de 64. Por eso es que te hiciste tan amigo de nuestro también amigo Salvador Dalí. Hombre, claro, sí, bueno, lo de Lo llegaste a comprender perfectamente, sí, y él te comprendió a ti. Y vuelvo a lo del arte de la memoria. Salvador Dalí, yo lo conocí casualmente, fue con un amigo mío, Fernando González de Canales, que veo que no está por aquí, y resulta que su novia de entonces, Mami, había comprado un coche y quería rodar, y me dijo, oye Ignacio, y él había conocido a mí. Vamos, esto era en julio del 78, vamos a Figueras y a Cadaqués y lo visitamos. Yo en ese momento tenía una idea muy vaga de Dalí, del hombre espectáculo. Lo conocía, por supuesto, su obra literaria magnífica, la conocí la leí ese verano y me impresionó mucho, en fin, La vida secreta, etcétera, etcétera, de Eugenio. Pero cuando llegué allí, yo llevaba un libro en la mano diciendo, si se porta bien Dalí se lo regalo. No era muy arrogante a esas edades. Y de pronto él, en un momento dado, se olvidó de las otras personas que había allí. Usted, y digo, sí, ese libro que lleva, ¿de quién es? Es mío, sí, porque lo iba usted, pero yo le he preguntado por su autor, pues yo le he contestado, yo soy el autor. ¿Cómo? Los juegos del Sacramento, venga usted aquí. Entonces, mereció el regalo. Y yo no había visitado todavía su teatro museo, entonces quería saber mi opinión. Y yo fui al día siguiente, le volví a visitar y
le dije, pues mire usted, lo que me ha recordado es al Teatro de la Memoria de Giulio Camilo del Minio. Y ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y le conté cómo era ese el Teatro de la Memoria de Giulio Camilo, basado un poco en el arte, en el teatro vitruviano, pero todo con lugares donde venía a ser una enciclopedia del saber, transformado en el sistema de lugares de esos escalones que iban desde el mundo de la naturaleza hasta el mundo del artificio. Entonces, tiene usted que escribir sobre eso. Entonces, el primer escrito, porque estaba preparándose la exposición del Pompidou, que esto ya en el 78, esa exposición se inauguró en el 78, estuve en la inauguración, que al final se clausuró porque hubo una huelga, no por él, vinieron los huelguistas diciendo que no era por él, sino por el ministro, lo que sea. Entonces, eso lo viví muy de cerca, porque también invitó a esto, incluso su discurso de ingreso en la academia, en el Instituto de Francia, me citó a mí, que estaba bajo la influencia. Bueno, pero a lo que voy, entonces dice, escriba usted sobre esto del teatro de la memoria. Entonces, de hecho, es un texto que yo no tengo ni siquiera el original español, se publicó inicialmente en el catálogo de la exposición La Vie Publique de Salvador Dalí, y es el teatro de la memoria de Dalí, el teatro de la memoria de Dalí, es decir, y es cuando supo Dalí del teatro y del arte de la memoria. ¿Lograste inquietar a Dalí? Sí, bueno, y él me inquietó. Eso ya se... Me inquietó porque vi que era una figura, digamos, y curiosamente esta cita de Dalí me lleva al nombre de esta sala, esta es la sala Ramón y Cajal. Y es un autor, digo, porque no solo fue un gran neurocientífico, como es de todos sabido, fundador de la neurociencia, un gran artista, que siempre quiso ser artista, y por eso hizo esos dibujos neurológicos maravillosos, miles de dibujos neurológicos. Y un creador, o sea, yo siempre recomiendo mucho que se lea sus cuentos de vacaciones, que es una obra literaria excepcional, es ciencia ficción neurológica, un poco la leí. Pero es que cuando ya me puse a estudiar a Ramón y Cajal, vi que sus dibujos neurológicos influyeron en el primer surrealismo de Dalí, en la utilización, no tengo aquí las imágenes, pero pueden verlo ustedes, sus pinturas hechas en la residencia de estudiantes, en el año 26, 27, 28, en esos años, ya la influencia de los dibujos neurológicos de Dalí es fundamental. Y yo precisamente en un libro al cual te ha referido, Dalí descifrado, lo desarrollo ampliamente. Por eso es por lo que quería rendir ese homenaje a Ramón y Cajal, que yo desde niño lo conocí, primero porque aparecían las enciclopedias, se pueden hacer las enciclopedias, la gran libro, Ramón y Cajal, y es que resulta que enfrente de nuestra casa, Pellaranda, que conservamos, de la casa de unos familiares nuestros, los Junquera, y de pronto una vez llega un niño que se llama Santiago Ramón y Cajal, y es que era nieto de Ramón y Cajal porque un hijo de Ramón y Cajal se casó con una Junquera, pariente mío, entonces me llamó mucho la atención. Es decir, que por eso quería hacer esta dedicatoria y por supuesto, pues César, como ven, sabe de mi obra más que yo. Evidentemente se la conoce más al dedillo, ya a mí ya quizá por la edad o por lo que sea, o porque ahora ya estoy practicando las artes del olvido, en fin, o algo así, y no desde ahora. Yo en un teatro que hasta en un teatro mío que hice en la Ibiza del 72, se llama el Teatro del Olvido. ¿Sabes? Porque pensé que vivir en la memoria es vivir demasiado en lo presente, en lo concreto, digamos, mientras que había, digamos, en la diversión, en las diferentes versiones del mundo, mientras que había que ir de ahí a la distracción, o sea que uno ya se pierde una especie de... Siempre he querido ser distraído. Eso, pero una especie pero también de nirvana, de no saber lo que se piensa, y eso es el olvido, digamos. O sea, porque tú a la larga ya has escogido mucho, eso es lo que te interesa. Sí, son ya demasiadas cosas, y no sé, quizás... Yo todavía estoy dispersa, yo soy muy dispersa. A mi edad, no soy muy dispersa. Y yo también, yo sí. Me interesa muchísimas cosas que no tienen importancia, pero me interesan. Sí, me he asombrado de lo que me habéis dicho, porque es que en los últimos años cada vez estoy más, digamos, en la afirmación de gran Sócrates, de solo sé que no sé nada, o sea, que ya estamos un poco en esa fase del olvido y del no saber, digamos, es así. Pero no sé si queréis hacerme alguna pregunta para darme motivo, digamos, para hablar. Yo quiero preguntarte sobre el centro de cálculo. ¿Por qué entraste tú en el centro de cálculo? Bueno, yo en el centro de cálculo... eso fue un estudio que se hizo muy interesante. Sí, yo hice los primeros ordenadores que hubo aquí. Sí. Yo, por ejemplo, nunca había visto un ordenador. Sí. Luego mi hijo se dedicó a eso muy pronto y ya me enteré. Bueno, me llevaron allí, Elena Sins,
Bueno, Elena Sisco ahora tiene una exposición preciosa que yo visité Sí. ayer en la Galería Elvira González. Elvira González, preciosa, Yo, sí. 70, y ayer estuve viéndola, era una gran amiga mía que conocí en mi primer viaje a París en el 66, en julio. Yo digo, bueno, primero cogí en tren hasta Tours y digo, después pues voy ahora a hacer autostop. Entonces empecé a hacer autostop y una señora que me vio y dice, hay un coche de españoles, ¿no? De ¿Tú sabes español. qué? Claro, qué casualidad, iba con Julio Plaza. Bueno, es que eso lo quería contar. Ah, Y mira, que sí, entonces no me acordaba de eso. me acerco, estaba un Citroën y vi que había lleno de cosas y llegan 3 personas, que eran Elena, su marido entonces, Julio Plaza y Logan. Y que iban a ver la exposición de Mondrian que había en Leiden, en Holanda. Y entonces digo, mira, veo que sois muchos, tenéis muchas cosas, por favor, no es necesario que me llevéis a París, tal. Y de pronto fue Logan, dice Julio, que era el que conducía, sí, que entre. Y fue porque Logan me había visto en la exposición de Juana Mordón que organicé con Campal, porque estaba allí siempre enseñando esa exposición y había obra mía de poesía visual. Y entonces, bueno, él creía que era yo, no estaba seguro, pero entonces empezamos a hablar y cuando van sacando temas de arte contemporáneo ven que yo sé tanto más que ellos. y ya pues, yo recuerdo que me dejaron como a las 11 de la noche o así en la plaza, bueno, me quedé yo cuando pasamos por la plaza de la Concorde, y bueno, aquí yo ya me quedo. Y pasé toda la noche yendo de acá para allá por el París de eso, de julio, que además era, y yo dije, pero París era una fiesta, es que es verdad que era la víspera de la fiesta nacional, de la fiesta nacional de Francia, y en ese momento ni lo sabía, y ya en el otoño reanudamos nuestra amistad, Julio Plaza, Logan, Elena Sisco, que ya no están entre nosotros. Lugar que poca gente ya se conoce, Lugar. Sí. José de la Mano ha hecho el galerista. Sí, ha hecho, José de la Mano. ahí está el galerista José de la Mano. Has presentado cosas de Sí, Lugar. sí. Gran artista, ¿eh? La última vez que yo le vi fue en su galería, precisamente ya con 90 años. Sí. Y bueno, pues ya volvimos a reanudar la amistad y es cuando ellos fueron conmigo miembros fundadores, con los que he citado antes, de la Cooperativa de Producción Artística Artesana. Vamos, eso, los últimos finales del 66, primeros del 67. 67, pero luego fuiste al Centro de Cálculo. Ah, bueno, sí. Entonces yo ya en el 69 terminé la carrera y yo ya tenía mucha actividad, sobre todo en el Instituto Alemán, donde organizaban las jornadas de experimentación y de cosas así, invitamos a Gomlinger, a Max Benz, en fin. Bueno, en total, que un profesor de la Escuela de Arquitectura, Ramón Garriga, dice, bueno, ¿por qué no te vienes de profesor encargado del curso, ayudante, no sé qué, de estética en la Escuela de Arquitectura, la cátedra que regentaba Víctor Bosch, hijo de Eugenio II? Y yo, claro, encantado, por supuesto. Y ya me incorporé eso en el otoño, en septiembre del 69, allí con 22 años, o quizás ya había cumplido 23, y sí, pasó eso el primer día, yo llegaba un poco tarde porque la clase era, no sé si a las 9 y yo no era muy madrugador entonces, iba de clase corriendo, y de pronto el Bedel, no corras, que el profesor no ha llegado. Y yo me pongo derecho, el profesor soy yo. Y entonces me ve que entro tan serio y ve, abre la puerta y ve que estoy encima del estrado, empezando. Esa fue mi primera clase. Sí. Entonces, y allí establecí relación con arquitectos como José Miguel de Pradapole, el inventor del estetómetro, con Javier Seguí de la Riva, y se acababan de empezar unos seminarios en el Centro de Cálculo, un edificio precioso de FISAC, que está al lado de la Facultad de Ciencias Exactas, en la ciudad universitaria. Estos seminarios, uno sobre lingüística. Debo decir que yo había estado el año anterior en Cambridge y allí conocí a Chomsky, que llegó, dio una conferencia, quizá la primera que dio en Europa, estuve yo, que fue en el edificio de Sterling, de la Biblioteca de Historia de la Facultad, con lo cual, y yo me había iniciado, yo había sido muy aficionado a la lingüística, alumno de Rodríguez Adrados, pero allí en Cambridge me instruí bastante en gramáticas generativo-transformacional. Y hombre, esto se puede aplicar mejor a la pintura o a la arquitectura. Bueno, entonces me enteré de que se habían creado estos seminarios hacía menos de un año en el Centro de Cálculo que regentaba Florentino Briones, el gran matemático y uno de los pioneros de la informática, y el subdirector era García Camarero, que falleció hace un par de años, y también matemático. Entonces me incorporé. Entonces me hicieron coordinador del seminario de generación automática de formas plásticas, aunque también estuve en el de arquitectura y en el de lingüística. Es que siempre has manejado todo tú. Sí. Y entonces... Donde te has presentado
ha cogido cabeza. Sí, bueno, pues y entonces allí es donde se me ocurrió, quería aplicar las gramáticas generativas a la pintura, pero vi que era muy complicado, que era más fácil a la arquitectura. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Hacer una gramática de los patios platerescos, renacentistas Eso es españoles. precioso, sí. Entonces lo que hice con mis alumnos de arquitectura, íbamos los fines de semana, como siempre había uno que tenía coche, íbamos a Alcalá, a Salamanca, o a donde fuera, a Toledo, o a Guadalajara, y allí fotografiamos, hicimos magníficas fotografías de esos patios, y después los alumnos se encargaban de dibujarlos literalmente, y tomábamos las medidas de todo ello. Entonces a partir de ahí hice esa gramática, me colaboró conmigo el que era un alumno mío y también de los pioneros de la informática, Guillermo Searle, porque después dejó la arquitectura y fue uno de los fundadores de la Facultad de Informática. Entonces apliqué la gramática generativa a la arquitectura. Ese libro hicimos una autoedición, preciosa, por cierto, porque es un libro caro para publicar en una editorial normal, ya que es para una minoría. Incluso puse de comienzo una especie de lógica de la arquitectura, hice una especie de lógica, una arquitectura general y después ya aplicada a los patios platerescos. Pero quizá la investigación mía que más se conoce es la que luego hice con los apóstoles del Greco, porque vi que hacer una gramática generativa de apóstoles no era fácil. Entonces digo, bueno, pues yo lo que voy a hacer es transformar, neutralizando la información, bueno, es, digamos, insertando las figuras de los apóstoles en una retícula cartesiana. Bueno, primero lo hice en blanco y negro, después se hizo en color. Entonces esta retícula cartesiana voy neutralizando la información que había del 0 al 5, del blanco al negro, pasando por los grises, digamos, de manera que en 4 fases esos cuadros, esas imágenes de los apóstoles se convierten en pinturas de tipo geométrico, de Mondrian. Y así inventé la pixelización sin pensar en el uso que se le daría muchos años después, pues para que no se vean las fisonomías. Yo lo hacía por razones científicas y artísticas también. Y de hecho esto se expuso, lo expuso José de la Mano, por cierto, en su galería, y también inicialmente se expuso en los encuentros de Pamplona, para mí muy importante, en el 72. Y bueno, pues eso, el 72 fue un año muy importante para mí, culmina mi fase de poeta experimental, mi inicio en las artes de la memoria de Giordano Bruno, tanto que mi primer libro sobre Bruno apareció el año después, en el 73, que la cosa vino también todo para mí la casualidad es fundamental. Recuerdo que yo ya volví de mi estancia en el campo, en Ibiza, en plan hippie, como no, entonces, bueno, me habían echado de la Escuela de Arquitectura en marzo del 72. ¿Cómo fue eso? Pues resulta que en una clase mía, en la que por cierto estaba entre ellos Alfonso Albacete, estabas en esa clase, y también Simón Marchián, uno de mis alumnos, que eran mis agitadores poéticos, que luego es catedrático, ha sido un arquitecto importante, pero en ese momento no hace otra cosa, le llamaban el genio, que era muy alquiricón, era una especie de Quijote, y de pronto se levanta y digo, ¿qué es lo que hará este ahora? Mientras yo daba la clase. Y entonces empieza a pintar en las paredes, mientras yo doy la clase, y a poner, nada es verdad, todo está permitido, la imaginación al poder, una casita con humo, pintándolo todo en mi aula ante 100 y pico alumnos. Y yo digo, yo voy a seguir dando la clase y punto. Entonces, buscándolo 3 días después. Esto se puede ver en mi diario, porque yo ya había empezado a escribir mi diario, La Red del Tiempo, que aparece del 72 al 77, esto se ve, porque en este diario empecé en enero y esto es en marzo, por eso lo recuerdo perfectamente. Me llegó, incluso viene la foto en el diario de la carta oficial, suspensión de empleo y sueldo. Fue para mí muy dramático, en fin, lo pasé muy mal, fue un año muy... Faltaban los encuentros de Pamplona, Ibiza, 72. Es verdad que en el otoño debo decir que hubiese podido reincorporarme, porque al final el juicio fue a mi favor por una razón. Yo tengo un argumento. ¿Por qué no intervino? Digo, porque si hubiese intervenido hubiese podido crear una perturbación mayor. Yo pude dar mi clase. Que por cierto, cuando ya publiqué mi diario, quería tener fotos, porque hicieron muchas fotos, y fui a la Escuela de Arquitectura, y entonces vi que en el fichero donde están los profesores, el mío es el que más ocupaba de todos, y eso que estuve solo 3 años de escaso, y es porque había 80 fotos que hicieron de ese aula. Entonces me dieron algunas copias que pude poner en el diario. Pero
lo había pasado tan mal en lo del juicio este que se me hizo, que al final se sobreselló en el otoño, que quise no volver. Y luego ya volví con un gran discípulo de Ortega, don Polino Garagorri, en el 76 a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y terminé ya en filosofía de estética. Pero que fueron años muy dramáticos, convulsos, también muy creativos y que están en la base pues, de muchas investigaciones, digamos. Los Juegos del Sagromonte justo los saco 3 años después de terminar la Escuela de Arquitectura, en el 75, con las estancias, que no son casualmente 12, son 12, son como los 12 signos del zodíaco, que de algún modo es un libro rotatorio, por así decirlo. Estancias tienen, por lo que tienen, de lugares de la memoria y también del estar, de mucha importancia al estar, y es una obra muy singular, quizá la más singular o de las más singulares de las mías. Pero decía lo de Bruno, cómo la cosa se originó, es que cuando yo volví de Ibiza, estaba sin clases, sin nada, y entonces un compañero mío que había sido de la facultad y con el que tenía entonces bastante amistad, y que había conocido al cura Aguirre, entonces todavía no era duque de Alba, era el cura Aguirre, que era el director de Taurus, que tenían su sede en un palacete que está muy bien en la plaza de Marqués de Salamanca. Entonces, este amigo era Fernando Sabater, que había visto al cura Aguirre. El cura Aguirre le dice: hombre, me gustaría conocer a algún filósofo más joven, y decirle: oye, Ignacio, mira, sabía que yo estaba sin trabajo, que en fin y cual, y digo: muy bien, pues llamé y me recibió. Esto era en enero del 73. Entonces él vio que yo hablaba, pero yo no le propuse nada de edición, y de pronto vi que hablaba con gran entusiasmo de Giordano Bruno, de su libro de magia, el arte de la memoria, y entonces fue el que me dijo: ¿y por qué no me haces una edición de obras de Bruno con tu pensamiento también y todas estas cosas? Y digo: pues no sé, no lo había pensado. Bueno, a los 3 días le contesté que sí. Recuerdo que me fui unos cuantos días a Cambridge, porque yo conocía bien la University Library, o sea, la biblioteca de la universidad, donde se podían, digamos, manejar muy libremente los libros. Ibas a donde estaban los de Bruno, y allí en un día te podían ver 40 libros, mientras que en España no. Y muchos libros de Bruno no estaban en la Biblioteca Nacional ni en la de la universidad. Con lo cual hice fotocopias, recuerdo, de las obras que traduje, y ese libro se publicó en diciembre, noviembre-diciembre de ese mismo año, 73, o sea que fue todo muy rápido. Ha tenido varias reediciones, y debo decir que fue por el cura Aguirre, digamos, porque o sea, muchos de los libros surgen también de forma casual. Sí, los mismos todo es casualidad, porque sí. también se mudó la editorial, luego se mudó a la calle Zurbano, ¿no? No, a la calle, Zurbarán. no, era, perdón, la calle, yo diría que era Velázquez. Pero muy cerca de Montesquiza, que fue cuando tú ya conociste a Pablo Pérez Mínguez. No, a Pablo Pérez Mínguez, ahora lo explico. Sí, No, explícalo. la siguiente sede, después de dejar el palacete este de Marqués de Salamanca, fue a la calle Velázquez, un piso amplio, Sí. porque estuve ahí en la presentación. Recuerdo que hubo una presentación en la que estuvo Areilza, ¿saben? Que estuvo en algún acto Sí. ya, pues. Y no, lo de Pablo Pérez Mínguez, él iba a mis actividades vanguardistas del Instituto Alemán. Ah, y cuando empezaste con el Instituto Alemán. Claro, Claro, es que vivía al lado. exactamente. Pablo vivía al lado. Entonces me hizo muchas fotos para aquí, para allá, y nos conocíamos, pero solo de eso, digamos. Y un buen día me propone hacerme esa foto, que se llamaría Torero Cordero, en ese campo cerca del aeropuerto de Baraja, y fue muy gracioso porque me iban a llevar en coche o algo así, porque también iba su amigo y fotógrafo Carlos Serrano. Carlos Serrano. Sí, y entonces en ese momento una amiga mía que fue compañera de la facultad y muy amiga, pero que vivía entonces en Roma, Blanca Luca de Tenegué en Jumea, me llamó, porque era la época más o menos de las vacaciones de Semana Santa: oye, Ignacio, que a ver si nos vemos hoy, que puedo, y tal y que cual. Y digo: mira, es que hoy yo tengo que ir a generar una foto y de por favor vente conmigo. Y me vino bien porque ella me enseñó a ponerme la capa, el capote, no sabía esas cosas. Y por eso hay fotos que aparecen en mi diario en la que ella aparece en las fotos, porque son fotos conforme yo me estaba poniendo el traje de luces y todas esas cosas. Pues Carlos Serrano creo que hizo algunas fotos, y en alguna de ellas aparece la pobre Blanca, digo, porque falleció hace muchos años, bastante joven, muy joven realmente. Entonces así surgió lo
Y de hecho acababa de hacer la revista Novalente, que era una revista importante de fotografía, la más importante de la época, y en uno de los primeros números apareció en la portada la foto mía de el torero Cordero, digamos. Y así. No, pero está muy bien esta foto que veo contigo, porque sí, es toda una época. Toda una época. Sí. Sí. Pues muy bien. Sí, bueno, no sé si tenéis algunas preguntas. ¿Preguntas? Vamos a ver, ¿quién no, primero Alan Arias Nisón, amigo desde el año 65-66. Hay un arte al cual de Ignacio, al cual César no has aludido, y que creo que todos aquí hemos gozado desde que Ignacio empezó a hablar. Y esto es un arte, casi diría un teatro del gesto. Los gestos de Ignacio son un teatro de títeres, a mí me encanta. Si no escucharte, te sigo tus manos. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, él es un gran artista y poeta, fundador de la poesía pública, en parte junto conmigo. Hicimos el primer poema público colectivo en Madrid en el 69-70, a Madrid se llama precisamente. Pero luego ha hecho toda una serie de objetos, de cajas mágicas, y muchas de ellas transparentes, donde también toda la cuestión del teatro de títeres es importante, o sea que es así. Y él vivió en el Madrid de esos años 60, después ya te fuiste con Nela, con su mujer de entonces, 60, sí. en el 70, él nació en Bruselas, aunque luego vivió en Estados Unidos sobre todo, y ahora últimamente pues ha vuelto a Madrid, digamos. ¿Y tú, Bodelón? A mí lo que me fascina es tu capacidad de trabajo, que francamente César Álvarez hay que agradecerle su gran trabajo sobre tu trabajo también, hay que decirlo. Pero Ignacio, te quería preguntar, vamos a ver, el motor, ya sé que tú fuiste premio de redacción a los 15-16 años en bachiller, que habías leído a los clásicos cuando otros leemos a Salgario, a Julio Verne, que habías leído a todos los clásicos y precisamente tu primer artículo en Adelanto de Salamanca es esa glosa de Azorín, Juan de la Cruz, Machado, etc. Es decir, a los 14 años ya tenías tu cultura clásica, como bien ha dicho César. Pero esa capacidad de trabajo, ¿tú la haces consciente, la haces disciplina, o es algo que te impulsaba continuamente, efectivamente, a nuevas cosas, nuevos campos, nuevos libros? ¿Es una mecha que tienes encendida, tú la creas o te viene dada? Me viene dada, siempre he tenido pasión por leer y por escribir. Sí. Yo no viviría si no escribiese, es así, no me sentiría vivo si no escribiese y si no leyese también. Que por cierto está bien que haya citado ese premio de redacción porque es el único premio oficial que yo he recibido en mis 77 y fue una cosa así. Era el sexto curso de bachillerato y la profesora de literatura del Instituto Cardenal Cisneros, doña Elisa Moraón, entonces dice, bueno, hay un concurso nacional de redacción sobre tú y los clásicos. Pues ahí nos dedicó la clase pues, a hacer la redacción. Yo hice mi redacción y la seleccionó. Hice algunos retoques y la mandó al concurso y me la premiaron. Y claro, como se enteró el periódico, mi familia es de Salamanca, de Bracamonte, entonces el Adelanto, que además el corresponsal de Peñaranda era una persona que le cae muy bien, Dueñas, que me hizo alguna entrevista de Peñaranda Bracamonte, entonces supieron de este premio y entonces quisieron publicarla y apareció en el suplemento, digamos, de las ferias de Peñaranda, que eran a principios de septiembre, en el 63 ya, digamos, casi un año después del premiado, porque se debió de premiar como a finales del 62 o cosas así. Y al mismo tiempo me pidieron un articulito que complementó este, que lo titulé Con los clásicos, si es lo mismo que esto, y otro que era Emoción Peñarandina. Y la Emoción Peñarandina porque eran mis paseos peñarandinos, es lo primero que publiqué en prensa, pero fue gracias a ese primer y único premio literario que he tenido cuando tenía 16 años. Después se ve que he ido empeorando. Hola, Fernando. Hola. Quisiera solo describir una imagen.
que me la ha recordado César García. Él dice que al principio de la Arcadia, el narrador, Ignacio, en una mesa tiene una vela. Y yo le añado, está al borde de una ventana por la que entra la luz del atardecer, esa luz que algunos llaman la hora azul. Entonces el narrador Ignacio pone un lápiz contra un papel o contra un hule blanco. Y en el lápiz, de la base del lápiz, surgen dos sombras, la sombra de la luz del atardecer y la sombra de la luz de la vela. Entonces la sombra de la luz de la vela es azul porque tapa la luz de la vela, y la sombra de la luz del atardecer es dorada porque tapa la luz azul del atardecer, y queda como una especie de pequeñísimo diagrama. No está muy bien. Es el comienzo de mi primera novela, que se ha citado, Arcadia, y yo hice un viaje, el primer viaje que hice por Grecia pues fue en la primavera del 75. Yo entonces estaba residiendo en París y tuve la suerte de que me trajeron el dinero que me daban de anticipo por los Juegos del Sacromonte, que aparecería publicado unos meses después. Yo con ese dinero que no me esperaba, digo, pues yo me voy. Entonces fui primero a Turín, porque ahí el poeta con el que tenía amistad en París, José Miguel Ullán, me dio el teléfono de otro poeta que vivía, él estaba solo con una francesa y era profesor en Florencia, y le fui a visitar a este Francisco Pino, autor de Las Ausencias. Entonces llegué allí, me trataron muy bien, y ellos nunca habían estado en el sur de Italia, en Nápoles, iban a ir en el coche y me dijeron, oye Ignacio, si quieres vente con nosotros. Y yo, encantado, claro. Entonces pues nos fuimos. Recuerdo que se reservó una habitación en Sorrento, y es cuando visitamos la Costa Amalfitana, etc. Y esto aparece en mi diario, en la Red del Tiempo, y me impresionaron mucho dos cosas. Una, las ruinas de Pompeya, que conocí entonces, todavía no fui a verlas de Herculano. Pestum, y hay una foto, él era muy buen fotógrafo, este Pino, y me hizo algunas fotos en que estoy con los templos de Pestum, y el Museo Nacional, el Museo de Arqueología, digamos. Esto me impresionó tanto que digo, mira, ellos ya se volvían a Florencia, pasando por Roma, y digo, mira, volveros vosotros, que yo me voy a Grecia. Entonces fui a Brindisi, allí cogí el barco, Posidonia, nada, no sé qué, y entonces llegué hasta Patras, y de allí ya en autobuses, claro, primero a Olimpia, y seguí, luego atravesé la Arcadia, y lo llamé Arcadia porque la capital de Arcadia, Megalópolis, resulta que quise comprar un método de griego moderno, entonces me dieron un método que era dadaísta por completo, el método greco-españolo por hablar español, en fin, y unos diálogos realmente divertidísimos, era un disparate total. Tanto que cuando ya ese verano volví a Peñaranda, pensé en hacer una edición, pero ya posterior, digo, anda, no, pues lo que voy a hacer es una novela de mi viaje. Y así empezó en el verano del 75. La novela se publicará en el 81, es decir, que estuve 5 años trabajando. Es verdad que al mismo tiempo también estaba trabajando en el idioma de la imaginación, que es la culminación de mis estudios de Brunner, del arte de la memoria y de todos esos temas. Entonces, y también fue para mí el aprendizaje de hacer novela. Y es verdad, ¿y por qué empieza también en ese sitio? Ese sitio se corresponde con la sala, digamos, que era cocina, comedor, de la casa de campo que mis padres tenían en una finca llamada La Cruz del Prado Moro, cerca de Cantaracillo, y muy cerca de Fontivero. Yo a veces, con un río precioso, etc., he pensado que si San Juan de la Cruz se puso de la Cruz fue porque iba a tomar meriendas en la finca de La Cruz del Prado Moro. Es mi teoría. Pero bueno, no la han podido demostrar. Pero ya digo, desde Fontiveros a La Cruz del Prado Moro, andando, pues puede ser 1 hora o poco más, o así. Bueno. Entonces, yo pasaba allí a veces temporadas, en plan de leer, de escribir, y había una ventana que además luego daba un empedrado donde se veían cabras y cosas así, y las rejas eran como muy geométricas, de rectángulos, digamos de hierro negro,
Entonces, el paisaje es un paisaje muy llano, todo de esa zona. Entonces, el comienzo de la novela es que estoy allí y en una mesa de esas que había por allí, en esa cocina, es donde pongo la vela, todo esto. También esto me lo sugirió, si no recuerdo mal, leyendo a Goethe, debo decir. Y bueno, total, que la novela de hecho empieza con el personaje, es verdad que es un poco onírico, porque es la caída de la tarde, y luego termina la novela cuando termina el viaje por la Guadiana, es como si ese viaje hubiese sido una fantasía onírica, digamos, porque de algún modo es un viaje por su interior, aunque refleja también mi viaje, el viaje que efectivamente hice. Pero sí, el punto inicial es esa vela, esas dos llamas, esos dos colores que entra por esa ventana del crepúsculo, que además me permitió un poco como organizar geométricamente el paisaje. Voy a lo del centro de cálculo. Entonces, en el centro de cálculo es verdad que allí nos reunimos. Ayer precisamente en la inauguración de Albacete pues estaba Juan Navarro Valdés, que también es un arquitecto, claro, que estuvo también en el centro de cálculo. Ya ha dicho dos que ya fallecieron no hace mucho tiempo, era Javier Seguí de la Riva y José Miguel de Prada Pole, que era marido de la pintora Soledad Sevilla. Sí, de esto le hace, en fin, sí. Y luego estaba una lingüista importante que ya falleció hace muchos años y que era uno de los que trajeron las gramáticas generativas a España, donde yo estuve también, como había conocido a Chomsky, pues di algunas charlas allí. Incluso es que el máximo chomskiano de no sé de qué misión holandés llamado Peter Albertus Maria Siuri, que acaba de publicar un libro que me dedicó en latín, precisamente porque lo conservo yo, el libro Operadores y Núcleos. Y bueno, pues fue esos años del centro de cálculo, del 69 al 73, digamos, fueron muy importantes para la aplicación. Estaba Barbadillo también. También Barbadillo empezó, pero como vivía por Málaga, pues no se le veía mucho. Sí. Y más, porque yo estuve en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, que está cerca de Boston. Ahí estudió Iturralde. Sí, en efecto, Iturralde, otro de los grandes que estaban en el centro de cálculo, gran artista, gran persona, gran profesor. Pues bueno, pues el caso es que los alumnos de arquitectura tenían la posibilidad de hacer un viaje de fin de carrera. Y para que conseguir ciertos monumentos tenían que llevar a un profesor, y me llamaron a mí. Hombre, tú, Ignacio, pues que nos acompañías. Y yo, claro, encantado, además me resultaba gratis y cosas así. Entonces fuimos a Nueva York. Que era Nueva York tremendo. En la zona ahí había barrios de Nueva York que estaban destruidos, como el Beirut de la guerra del Líbano. Era una situación espantosa, también la cosa de Nixon y todo esto. Pero hoy, y fuimos a Boston. Y yo tenía mucho interés en ir al MIT. Que llevaba entonces un negroponte al que invitamos al centro de cálculo, que era el director de esa institución. Pero lo que quiero decir es que aunque en efecto ellos vi más aparatos de los que yo no entendía mucho, de tipo cibernético, que había en el centro de cálculo de Madrid, pero las investigaciones que nosotros hacíamos en muchos campos eran mucho más superiores, mejores, que había investigaciones de lingüística, de estética, de arquitectura, de música también, a eso yo no estuve tanto, pues bueno, o sea, quiero decir que... Tenéis la parte artística que a lo mejor los americanos no lo tenían. Nada, no lo tenían, o sea que por eso, quiero decir que estábamos en un nivel sumamente alto, y estoy hablando de finales del año 71. Bueno, sí, nos indican que ya tenemos que ir terminando esta sesión. Ya terminamos. Pues muchas gracias de nuevo a todos los asistentes a esta, yo creo que fructífera y reveladora jornada de conversación. Carmen creo que tiene que contar. Les esperamos esta tarde. Sí, les esperamos esta tarde a las 6, que va a ser también una tarde llena de ideas, de cariño y de vinculación de este tejer cultura. Muchas gracias.